que aunque podamos corresponder algunas cuestiones científicas con ciertos contenidos bíblicos, la Biblia no es un libro de ciencias. Y aunque la Biblia tenga reglas morales en ella, eso no la convierte en un manual de moral. Hola, bienvenidos a Reflexión Teológica. En este video seguiremos hablando sobre la comprensión de la Biblia. En el video pasado decíamos que la comprensión de la Biblia se construye, y es que toda comprensión se construye desde un punto. A esto le llamamos marco de referencia. Marcos de referencia hay muchos. Puede ser una cultura, una disciplina académica, un lugar o un tema. Si te interesa conocer cómo llegamos a esto, en la descripción de este video dejaré el link del primer video para que vayas a verlo. Si quieres ir directo a conocer cuál es el punto desde el que se debería leer la Biblia para ser comprendida, comencemos. Si lo anterior que hemos dicho es cierto, es decir, si siempre la comprensión se da en un marco de referencia, ¿desde qué marco deberíamos leer la Biblia para comprenderla? Muchas personas leen la Biblia desde el marco de la ciencia y tratan de hacer que todo lo que dice encaje con los descubrimientos científicos. Otros la leen desde la moral y buscan incansablemente en ella reglas para la vida. Ahora, ¿es correcto leer la Biblia desde estos marcos? Bueno, aunque es posible leerla desde esos marcos, la ciencia y la moral, es necesario aclarar que estos marcos son externos al mensaje de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque podamos corresponder a algunas cuestiones científicas con ciertos contenidos bíblicos, la Biblia no es un libro de ciencias. Y aunque la Biblia tenga reglas morales en ella, eso no la convierte en un manual de moral. En cambio, la Biblia, en su mensaje interno, es un libro teológico, es decir, todo lo que hay en ella tiene como propósito mostrar quién es Dios. Aquí es donde la Biblia misma nos proporciona su marco. No tenemos que inventar nada. En lugar de escoger un marco externo, debemos preguntarnos, ¿desde qué marco quiere la Biblia misma ser leída? El marco de referencia para comprender el mensaje interno de la Biblia tiene que ver con su tema interno. Aquí es donde la pregunta, ¿cuál es el tema de la Biblia?, es de suma importancia. En primera instancia podríamos pensar, la Biblia tiene muchos temas. Quizá tenga tantos temas como historias. Pero entonces, ¿cuántas historias tiene la Biblia? Muchísimas, podríamos decir. Bueno, eso es cierto a primera vista. Pero debemos entender que la Biblia es una unidad. Ella, en su conjunto, es un solo libro que tiene una sola historia, que tiene un solo tema. Ese tema funcionará como el marco de referencia desde el que deberíamos leerla. Pero entonces, ¿cuál es ese tema? Muchos han sugerido que el tema de la Biblia es Jesús. Esta idea ha sido propuesta por teólogos reconocidos y se fundamenta en pasajes como Lucas 24, 25 al 27, donde el mismo Jesús afirma que las escrituras del Antiguo Testamento hablan acerca de él. Sin embargo, concluir que el tema principal de la escritura es Cristo solo por el contenido de este texto resulta demasiado apresurado. Es cierto, Jesús ocupa un lugar central en la narrativa bíblica, pero antes de afirmar que Él es el tema principal, es necesario observar detenidamente su figura, ver cómo actúa, prestarle mucha atención y preguntarnos, ¿qué era lo que Jesús decía? ¿Qué hacía? ¿Cómo se veía a sí mismo? Y especialmente cómo entendía la Escritura, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento. En los Evangelios, Jesús insiste en una temática constante. Veamos algunos versículos que lo muestran. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El tema en el que Jesús insiste de principio a fin es el reino de Dios. Este tema aparece unas 163 veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 55 veces, en Marcos 20 veces, en Lucas 46 veces y en Juan 5 veces. Si te interesa ver panorámicamente cada una de estas ocurrencias, te dejo en la descripción del video un PDF con todas las referencias al reino en los evangelios. Recomiendo una lectura identificando cada una de ellas. Al parecer, Jesús estaba profundamente interesado en este tema y comprendía su persona, las profecías del Antiguo Testamento y su obra a la luz de él. Jesús comprendía la revelación de Dios a la luz del tema del reino de Dios. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿desde qué marco de referencia deberíamos leer la Escritura para comprenderla? Creo que la respuesta es más que obvia, desde el reino de Dios. Este marco nos ayudará a comprender todo lo que hay en la Biblia, la creación, el pueblo de Israel y la historia completa de las Escrituras en general. En este canal queremos abordar todos esos elementos de las Escrituras con sinceridad al texto bíblico. Por eso, nuestro esfuerzo está centrado en la comprensión. A través de estos videos de reflexión bíblica, exploraremos juntos su mensaje, tal como lo hacía Jesús, a la luz del reino de Dios. Gracias por ver este video. Si te ayudó y te interesó, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones, dale me gusta y compártelo para llegar a más personas interesadas en nuestro trabajo comunitario en torno a la Biblia. Hasta luego.